Bienvenido a Susurro Serial, un espacio donde el silencio y la oscuridad se mezclan, donde las sombras cuentan historias que el mundo preferiría olvidar. Hoy conocerás a una mujer que nació entre la nobleza, pero terminó hundida en el infierno de su propia crueldad. Elizabeth Bathory, la condesa de sangre. Hungría, año 1560, en una época donde los castillos se alzaban sobre montañas y la nobleza vivía entre lujos, poder y superstición. En una de esas familias poderosas nació Elizabeth. Desde joven fue conocida por su inteligencia, su belleza y su carácter frío, casi impenetrable. Pertenecía a una de las familias más ricas de Europa del Este. Los Bathory tenían ejércitos, tierras y un apellido temido. Elizabeth creció rodeada de sirvientes, tutores y rituales. Se decía que desde pequeña fue testigo de castigos brutales, torturas a campesinos y prácticas oscuras que marcaban la vida en los castillos de aquella época. Algunos historiadores creen que eso moldeó su mente y que la crueldad le pareció simplemente normal. A los 15 años fue prometida con un conde, Ferenc Nadasdy, un hombre también poderoso, conocido como el héroe negro de Hungría. Era un guerrero temido por los turcos y pasaba gran parte del tiempo lejos combatiendo. Elizabeth se quedaba sola en el castillo de Cheite, una fortaleza rodeada de bosques y niebla. Allí comenzó a forjar su reputación. Se decía que disfrutaba castigando a las sirvientas, que golpeaba a las jóvenes por el más mínimo error. Con el tiempo, la violencia se volvió un ritual. Algunas versiones dicen que tenía ayudantes, una anciana llamada Dorota, una criada llamada Ilona y un hombre llamado Janosch que cumplía sus órdenes sin cuestionar. Entre todos, seleccionaban a muchachas campesinas para servir a la condesa. Ninguna de ellas volvía a salir del castillo. Con la muerte de su esposo, Elizabeth heredó sus tierras y con eso el poder absoluto. Fue entonces cuando su obsesión se desató por completo. Los rumores hablaban de gritos en la noche, de cuerpos desaparecidos y de sangre corriendo por las piedras del sótano. Nadie se atrevía a investigar porque ella era noble y los nobles estaban por encima de la ley. Pero toda leyenda tiene un origen. Según el mito más famoso, un día una joven doncella estaba peinando a Elizabeth y tiró del cabello más fuerte de lo normal. La condesa, furiosa, la golpeó. La sangre de la muchacha salpicó su piel blanca. Elizabeth miró esa gota de sangre y creyó que su piel se veía más joven. Desde entonces nació su obsesión por la sangre. Decían que se bañaba en ella, que la usaba para mantener su belleza eterna. Nadie puede saber cuánto de eso fue cierto y cuánto fue exagerado por los siglos, pero lo cierto es que decenas, quizás cientos de mujeres desaparecieron bajo su poder. Los relatos de testigos decían cosas horribles, que las hacía desnudarse y salir al frío hasta morir, que las cortaba con agujas o que las quemaba con hierros al rojo vivo. Otros aseguraban que las mordía, que se reía mientras suplicaba. Su sadismo no conocía límites y al ser una condesa, nadie podía detenerla. Hasta que un día, la nobleza empezó a sospechar. Algunas familias campesinas comenzaron a quejarse. Decían que sus hijas desaparecían tras ser llamadas a servir en el castillo. Entonces el rey de Hungría, Matías II, ordenó una investigación.
En el invierno de 1611, soldados y sacerdotes entraron al castillo de Cheite. Lo que encontraron los dejó sin palabras. Cuerpos mutilados, sangre seca en las paredes y jóvenes agonizando en el suelo. En total, más de 700 denuncias se presentaron, aunque los registros oficiales solo reconocen alrededor de 80 víctimas comprobadas. Elizabeth Bathory fue arrestada, pero nunca fue llevada a juicio. Por ser noble, el rey decidió no ejecutarla. En cambio, fue condenada a vivir encerrada en su propio castillo. Sellaron las puertas de su habitación con ladrillos. Solo dejaban una pequeña abertura para pasarle comida. Allí permaneció durante 4 años, hasta que una mañana, en 1614, el guardia no recibió respuesta. Elizabeth Bathory estaba muerta. Tenía 54 años. Con el tiempo, su historia se convirtió en una leyenda. Algunos la recuerdan como una asesina serial despiadada, otros como una víctima de intrigas políticas, ya que su fortuna era tan grande que el rey tenía mucho que ganar con su caída. Sea cual sea la verdad, el nombre de Elizabeth Bathory quedó grabado en la historia como la mujer más asesina de todos los tiempos, y su castillo, aún en pie en Eslovaquia, sigue siendo visitado por quienes juran sentir susurros en la noche. Quizás los ecos de aquellas jóvenes que jamás salieron con vida de aquel castillo. Gracias por escuchar Susurro Serial. Si te animas, compartí este episodio y acompáñame la próxima vez, donde una nueva historia